El origen del hombre libre, la filosofía, es un poco incierto. Se tienen ciertos indicios, pero realmente no se conocen quiénes fueron los autores, quiénes crearon esta filosofía. Lo interesante de esto es de que el libro El Varón Domado proporciona un gran despertar, proporciona un ruido necesario para muchas personas, el suficiente al menos para crearles curiosidad y entrar más en los temas de esta filosofía. Lo más curioso es de que la persona que escribió ese libro es una mujer, Esther Vilar, y que curiosamente en esa filosofía tienen un gran rechazo no solamente hacia las mujeres, sino a otras personas que piensan de forma diferente o que se forman de alguna forma críticas hacia su filosofía, lo cual entraría en paradoja, ya de que ese libro ha servido a muchos hombres y fue escrito por una mujer. Esto lo estoy explicando por una sencilla razón. Algo que me he dado cuenta en mi experiencia en la investigación es de que en ocasiones las personas no buscan realmente encontrar nuevas conclusiones, no buscan encontrar nuevo conocimiento, no buscan ampliar lo que existe. Lo que realmente desean es solamente conducir los experimentos de cierta forma, que lo único que van a hacer es confirmar las nociones o las hipótesis que se tenían previamente. Y es precisamente la razón por la que empecé a hacer este video. Obviamente tengo muchos puntos ciegos, está muy lejos de ser objetivo, pero espero de que sea de utilidad para más de una persona. La forma en la que realmente por primera vez escuché de esta filosofía del hombre libre fue curiosamente en los grupos que existían de seducción o de ligue. Había bastantes usuarios que realmente solamente eran troles, que solamente entraban a estar ridiculizando a otros usuarios o estar solamente tratando de ofender, insultar a otros. Pero había una clase de usuario, una clase de troll que era bastante interesante, porque esta clase de troll tenía una agenda. Esta agenda era bastante simple. Ellos sencillamente empezaban a estar haciendo propaganda en esta clase del contenido de su filosofía, por así decirlo. En numerosas ocasiones esto ocasionaba un grave conflicto. Curiosamente ellos usaban diferentes técnicas, por así decirlo. Muchas veces omitían el nombre de la filosofía y hasta que una vez que estuvieran dentro de ello ya les mostraban como tal de que efectivamente era dicha filosofía. Curiosamente la mayoría de ellos se vendían como grandes seductores, como los que tenían bastante experiencia, como los que habían despertado. Y aquí es donde todo empezó a tener otra clase de connotación. No solamente empezaban a tener esta agenda de tratar de estar compartiendo su contenido, sino que en numerosas ocasiones, de una forma muchas veces ingenua, de una forma muchas veces desinformada, empezaban a crear contenido criticando a diferentes métodos, a diferentes maestros de la seducción, por así decirlo. Sobre esto tengo que señalar, ¿quiere decir de que nadie puede criticar a los maestros de seducción? Para nada. Pero lo que me empezó a llamar bastante la atención es de que estos individuos, creadores de contenido, creaban esta clase de videos que eran críticas, pero se negaban rotundamente a tener una réplica, a tener un debate, a dialogar con la otra persona. De hecho, si no mal recuerdo, por ejemplo, ahí existe un rumor de que, por ejemplo, Hellfish, cuando hizo una crítica a Mario Luna, resulta que Mario Luna le dice, ¿sabes qué? Vale, vamos a hacer el diálogo, pero tú tienes que mostrar tu rostro. Desde luego esta persona sencillamente terminó rechazando esta oferta de Mario Luna. Y esto es algo que veía muy marcado en estos creadores de contenido, lo cual me empezó a generar muchas dudas, porque realmente ellos no querían ser críticos, ellos no querían intercambiar con la otra parte. Ellos lo que buscaban era sencillamente estar propagando lo que ellos pensaban. Desde que en su momento Utopian hizo una crítica hacia la comunidad de seducción y no sé, me parecían argumentos muy infantiles, muy ingenuos. Le extendía una invitación totalmente de forma caballerosa y esta persona sencillamente se negó. También, para ser justos, no es de que ellos tengan una obligación de contestar a todas las personas, pero siempre me empezó a crear mucho ruido de que esto es algo muy marcado, sobre todo si consideramos de que son personas que están en el anonimato total.
Vuelvo a hacer hincapié, no es solamente Utopian. Lo que se me hacía curioso es que, por ejemplo, incluso Che Morpheus en un momento se había acordado hacer el debate donde él ya estaba en la predisposición para hacerlo, pero de pronto, porque él no estaba de acuerdo con ciertas cosas que había dicho sobre su filosofía, sencillamente empezó no solamente a rechazar el debate, sino a tratar de ridiculizar la razón por la que él no aceptaba tener un debate conmigo. Bastante interesante. Rechaza el debate conmigo, diciendo de que, bueno, pues que porque había hecho ciertas críticas sobre la filosofía del hombre libre, pero curiosamente, activamente está promoviendo, recomendando el método directo para aquellos que, bueno, que son de la filosofía del hombre libre, pero que quieren seguirse relacionando con mujeres, concretamente el método Alan Roger Curry. Y bueno, un libro que recomiendo, pues es el libro de Alan Roger Curry. Curiosamente, esta persona, Alan Roger Curry, para nada es simpatizante de la filosofía del hombre libre. But here's the deal, man. Aquí está el detalle. See, here's the problem I have, man. Aquí está el problema. If you're a guy Si tú eres un and you tipo want to avoid women, y tú quieres evitar then mujeres, avoid them. entonces evítalas. But as I Pero, said in my como dije podcast, video anteriormente podcast on my channel yesterday, and I got en one mi I'm canal, uploading actually while we speak. Most dating coaches I la know, mayoría de los they don't consejeros de citas have que a problem with conozco MGTOW. no tienen problemas con ellos. I don't give a fuck about what De hecho, MGTOW no me do. importa lo que I hacen. even said on one of my De hecho, video dije en podcasts, I uno de said if mis I was a podcasts billionaire, I'd que si buy fuera them their own millonario, island and call les it MGTOW compraría una Island isla and let them para que estuvieran fellowship todos with one ellos. another. So I don't give a fuck about Así que no what me importa MGTOWs do. lo que ellos hacen. The problem I have with them, number one, they have a problem with Pero el us. problema es que ellos tienen un problema con nosotros. Is the fact that they're El hecho romantically de and que están and romántica o sexually sexualmente frustrated with women. frustrados con It's mujeres. like they want Es to como recruit quieren other men reclutar a otros hombres to feel the para same way sentir de la they misma do. forma que ellos se And sienten. that's what I have a fucking issue with. Y ahí es donde yo It's tengo un like problema. they have Es an como si issue ellos with tuvieran any un problema man who is con cada still hombre que todavía se siente enthusiastic entusiasmado hooking up with a woman romantically and para buscar una sexually. mujer They look at sexualmente o those guys románticamente. as the bad Es como guys, que esos and because tipos a son lot of los those type bobones of guys are our clients, y que esos they're son nuestros like, clientes oh, we're gonna fuck y up ellos these van a decir, dating vamos a coaches, destruir a we're estos gonna try consejeros de to ligue. end their careers. Vamos a And I'm destruir sus saying, carreras. motherfucker, come at me then. Y yo soy, eres If you think you can ¿Creen end que my van a destruir mi career, carrera? I'm telling Tengo you, que as decirte long algo. as there's Mientras heterosexual exista women with a atracción pussy entre hombre y that want a mujer, real man's dick in their pussy, I'm gonna always fucking be nosotros in siempre vamos a business. estar en el negocio. Always. Siempre. Y que aplicando la lógica de Che Morpheus, bueno, pues entonces él debería, y los otros creadores de contenido, dejar de estar recomendando también ese método para, en este caso, relacionarse con mujeres. O estamos hablando de una incongruencia, lo cual también me deja bastante pensativo. Entonces, ¿qué método o cómo es que van a recomendar a las personas que sean de la filosofía del hombre libre para que realmente puedan conquistar o relacionarse o ligar con chicas? Porque si algo he sabido a través de los tiempos es de que esto no pasa por arte de magia, no pasa de la nada. Tienes que hacer algo, tienes que tener una estructura, tienes que tener algo. El siguiente caso es bastante interesante porque este usuario, el llamado Latin el hombre libre, es un tipo que en su momento criticó bastante cuando yo dije que se necesitaban al menos o en promedio 500 interacciones para tratar de empezar a tener una confianza real, para tratar de realmente ya sentirte más cómodo en interacciones sociales. Bueno, esta persona no solamente cambió el discurso, sino que empezó de forma anónima a ser bastante agresiva contra mi persona, lo cual entraría en total paradoja, porque se supone que esta persona constantemente está diciendo a las otras personas de que son del 80%, de que no son atractivos, y curiosamente esas mismas tácticas utilizaba contra mí, cuando curiosamente desde un inicio yo he dicho de que la base de mi método, de mi perspectiva, jamás ha sido la apariencia. Lo más interesante de este individuo es que esta persona no solamente cambiaba el discurso, sino que además de rechazar el debate no era honesto con su audiencia. La verdadera razón por la que él ya no aceptó ningún debate es porque en su momento, durante mucho tiempo, él estuvo picándole, en este caso la atención a Leslie, una youtuber, para que accediera a este debate. Este debate ya era inevitable.
Hasta en el momento de que yo intervine y empecé a mostrarle a Leslie qué tan tóxico y qué doble moral manejan estos individuos, y sencillamente Leslie terminó rechazando el debate. Latin, sencillamente enojado, no solamente me bloquea de Twitter, sino que trata de ridiculizarme de bastantes formas. Esto es bastante curioso, de que tanto este usuario Latin, el hombre libre, como Che Morpheus, ellos eran o son patrocinados por una empresa que vende muñecas para adultos, y que precisamente ahí está el meollo del asunto. Había un conflicto de intereses, mientras que en este caso yo trataba de proponerle a las personas de que trataran de crear un músculo social. Estas personas le decían: ¿sabes qué? Tú no tienes que hacer nada, nada más cómprate esta muñeca si quieres. Pero lejos de eso, empezaba a haber mucho conflicto de intereses, como he dicho anteriormente. Que, como dato curioso, este individuo curiosamente ve una pérdida de tiempo estar teniendo interacciones con chicas. En este caso, por ejemplo, de lo que yo había propuesto, 500 interacciones para tener una mayor autoestima, para tener una mayor inteligencia emocional y social. Pero curiosamente esta persona no ve una pérdida de tiempo hacer casi 1000 videos en la plataforma de YouTube. Que curiosamente este individuo después resube estos videos a otras plataformas. Y es que esta es la razón, porque este individuo no lo ve como una pérdida de tiempo, precisamente porque ha visto un beneficio en ello. Cara B es alguien que en su momento tengo que admitir de que estuve equivocado en de que era un pilluelo, en realidad no lo es. Pero esto realmente es algo que me sorprende bastante, de que esta persona entró a una transmisión a hablar, en este caso de mi persona, sin realmente conocer absolutamente nada de lo que yo estoy mostrando. Esta persona, siendo un psicólogo, criticaba lo que yo proponía de las 500 interacciones. Esto realmente me pone muy pensativo. ¿Qué clase de psicólogo es esta persona? Que curiosamente a esta persona yo le traté de invitar, tal vez no de una forma muy caballerosa, lo admito, pero era más que obvio que era el debate, y esta persona sencillamente se cerró en su diálogo, en su propio discurso. Que curiosamente esto es una tendencia. En estos momentos a lo mejor tú podrías alegar, ¿sabes qué? A lo mejor tiene que ver porque estas personas tienen una audiencia mucho más grande. Ellos temen de que a lo mejor van a quitar suscriptores y vistas y lo que sea. Entonces, sencillamente empecé a invitar a debate a otros individuos que tenían canales muy pequeños, que realmente su impacto en esta filosofía, en esta comunidad, al menos en español, en Latinoamérica, es prácticamente nula. Por lo que empecé a invitar a cada uno fugitivo. Este individuo jamás respondió ningún mensaje. Invité en su momento a Ludovico, quien tengo que admitir que en su momento tuvo una postura mucho más madura en decir: ¿sabes qué? Claro que sí, lo hacemos. Pero ¿qué pasó? Pasaron semanas y ni siquiera un solo mensaje recibí para tratar de tener comunicación y establecer la fecha del debate. Sobra decir de que estos individuos también en su momento crearon videos, en este caso críticas hacia la comunidad de seducción. Lo más interesante de esto es de que estos videos, prácticamente las críticas a la comunidad de seducción, tenían muchas cosas en común. De que la mayoría de todos, realmente sus referentes eran nulos. O sea, si los cuento con honesta mano, creo que son demasiados. La mayoría de sus fuentes de información solamente eran en español. Y yo siempre he dicho, la peor fuente de información está en español. Ya para cuando te llegue en español, ya lleva 10 años en el mercado en otros países. Así de sencillo. Y que curiosamente, de forma paradójica o irónica, este canal, bueno, no lo había creado precisamente como una forma de crear una crítica hacia la misma comunidad de seducción. Porque yo también me daba cuenta de que había muchas cosas que no encajaban, muchas cosas que no tenían sentido, muchas cosas que realmente carecen de lógica, como diría Jordan Peterson. O sea, ¿cómo es posible que estés diciendo de que a ver qué reloj te va a ser más atractivo? Es que eso no repercute en tu autoestima, en cómo te sientes, ni cómo te relacionas con las personas. Eso es vender humo. Ahora bien, también voy a ser bastante sincero. ¿Quiere decir de que yo soy el primer persona que trata de ser crítico sobre algo? No.
De hecho, incluso en la misma filosofía del hombre libre, en varias ocasiones distintos individuos trataron de ser autocríticos sobre diferentes ideas que se tenían sobre la misma. Por ejemplo, incluso Che Morpheus en cierta ocasión trató de criticar sobre los que eran más jóvenes dentro de la filosofía. ¿Y qué es lo que pasó? Todos los que eran los más jóvenes se le vinieron encima, por lo que jamás volvió a hablar el tema. Tienes a Utopian, que habla sobre la píldora dorada. Todos dentro de la comunidad se le fueron encima. Tienes a Socismo, que empezó a cuestionar ciertas cosas y toda la comunidad se le fue encima. ¿Qué es lo que pasaba? La misma comunidad se autocensuraba a sí misma. Y esto es un problema muy, muy fuerte. ¿Cómo pretendes seguir mejorando? ¿Cómo pretendes generar nuevo conocimiento cuando tu misma comunidad te está censurando y restringiendo de esa misma forma? Y es que aquí es donde llegamos al verdadero problema, y que no es exclusivo de la filosofía del hombre libre, donde hay personas que se vuelven radicales, extremistas, y que pueden llegar a ser bastante peligrosas, y que de hecho yo lo vi en varias ocasiones incluso con mi persona, de que subían ciertos videos. Por ejemplo, creo que el colmo fue de que habían resubido el debate que había tenido con Neo, y trataban de ponerlo de cierta forma, tratando de ridiculizándome. Y es algo que me llamaba mucho la atención, porque en el debate está muy alejado de ocurrir eso, pero que estas personas están tan cegadas de tratar de tirar basura a otras personas, que sencillamente lo ven como algo que está bien, algo que está loable. Pero es que este es el problema. Estas personas tarde o temprano van a explotar. Tarde o temprano estas personas van a sacar esta frustración, estas agresiones que ahorita en su momento las están haciendo a través de una computadora, a través de un comentario. Tarde o temprano estas agresiones las van a sacar al mundo real. Uno de ellos es precisamente Deckard. Este personaje no solamente es bastante tóxico, sino que es altamente agresivo. Esta persona, por ejemplo, hacia mí, hizo un fotomontaje donde trataba de aludir, trataba de hacer pensar de que yo estaba acusando a una chica. Y curiosamente la misma comunidad, lejos de decir, oye, ¿sabes qué? Ya estás cruzando cierta línea, oye, esto es precisamente lo que le estamos diciendo a otras personas, tratando de hacerles conscientes de esto, y esto es lo que tú estás haciendo. Ninguna persona en esa comunidad levantó la voz. Por lo mismo, la misma comunidad se autorrestringe a sí misma, se autocensura. ¿Qué pasó? A los 10 minutos, Deckard está subiendo una publicación donde está lamentándose de que un hombre tuvo una denuncia falsa. A este usuario en concreto le dije de forma directa, tanto en Twitter, diferentes medios, le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un debate y quiero que muestres tu rostro. Lo curioso de esto es que este individuo no solamente no respondió, sino que esta persona cambió el discurso. Por ejemplo, empezó a decir, no, es que a mí nunca me dijo y demás. Estas personas son bastante agresivas. Y curiosamente no soy la única persona que ha tenido conflicto con esta persona. Sí, en los directos lo han castigado. En el directo que hizo en inglés lo ignoraron. Y aquí anda ladrándole a todo mundo y a todos investiga. Pues, ¿quién es este güey? A ver, ¿le tenemos miedo o qué? Habla con mucha autoridad. Pero mira, pendejo, aquí en México le tengo más miedo a los sicarios que este güey, la verdad. Mira, amenazado de muerte he estado ya en otra ocasión. Y aquí sigo. Y si el pendejo cree que porque anda corriendo de los servidores y organizando ahí para correr a la gente de la comunidad, pobre güey. Mariachi Micto. Y lo que dure el canal. Por favor, descarguen los videos que están aquí. Y es que este es el problema. Por la misma autocensura que tiene la comunidad de seducción, nunca se van a atrever a decir, a señalar lo que está mal, cuando se está cruzando una línea, cuando hay algo que realmente no está bien. Tan es así que cuando Deckard tuvo ese debate con Tef Monkey, hizo el ridículo, nadie dijo nada. Cara B
hizo el ridículo con Nostra TV, nadie dijo nada. Latin hizo el ridículo con Libertad, nadie dijo nada. Pero no se trate de que sea una burla o algo por el estilo, porque ahí hacen 20, 100 videos. ¿No crees que es bastante evidente cuál es la agenda de esto? La forma en la que veo esta filosofía es de que empieza con cosas que son refrescantes, que son interesantes. Que muchas personas, hay que decirlo, muchas personas jamás han cuestionado esto. Realmente piensan que todas las mujeres son un amor, que todas las mujeres son un ángel, que jamás te va a hacer absolutamente nada. Son personas que nunca se han quedado a cuestionar qué es lo que están haciendo, por qué se van a casar, por qué le están dando todo el dinero, por qué le están dando los derechos de todos los bienes materiales a esa persona. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es como un embudo. Entre más vas descendiendo, más cosas vas encontrando. En el momento de que Che Morpheus empezaba a referirse a personas que no seguían la filosofía como enemigo, en ese momento, honestamente, me preocupó. En ese momento dije, ¿sabes qué? Hay algo que está realmente mal en esa filosofía, donde te estás peleando que con feministas igualatarios, que con púas, con medio mundo. ¿No te has quedado pensando de que a lo mejor hay algo que se puede mejorar? Ojo, no estoy diciendo que cambies lo que tú pienses, lo que tú estés haciendo. Vaya, tú quieres, por ejemplo, concretamente Che Morpheus, que él quiere ser célibe, adelante. Pero ¿no crees que hay algo que pudieras modificar? Y es que aquí es donde vas a empezar con muchas contradicciones. Te vas a dar cuenta de que el error que puede tener un cierto creador de contenido te va a tomar como, bueno, pues todos somos humanos, no hay ningún problema. Pero el momento que otro creador de contenido se atreve a decir algo, empieza el linchamiento social. Y algo tan sencillo, Che Morpheus hace bastante tiempo, él mismo en varios videos, él decía de que no es una filosofía, que es un movimiento. Y no es el único. Aquí tienes un extracto, por ejemplo, de Open Your Eyes, si no mal recuerdo. Y de hacer ciertas referencias políticas y de politizar demasiado el movimiento respecto a izquierdas, derechas, políticas de. Eso es lo único con lo que no puedo estar de acuerdo con él. Creo que nuestro movimiento no debe de estar politizado. Sé que es un movimiento que no tiene líderes, ni dogmas, ni nada por el estilo. De hecho, trata sobre seguir tu propio camino. El movimiento MGTOW está creciendo más y más cada año, con muchos hombres uniéndose a la causa. Países como Canadá, Estados Unidos, Australia, Suecia, Nueva Zelanda tienen poblaciones de hombres MGTOW muy numerosa. Incluso en España y países europeos y latinos, muchos hombres se están dando cuenta de que no vale la pena invertir en mujeres. Un MGTOW descarta por completo a la mujer de su vida y se centra en invertir en su propia felicidad. ¿Por qué es tan diferente la definición de Che Morpheus del 2017 a la definición que tiene en la actualidad? ¿Acaso él es el quien decide hacia dónde va esto? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién es el que decide sobre esto? Y es que es bastante evidente, el único fin de esto no es argumentar, el único fin de esto es adoctrinar y expandir y propagar esto. La gran pregunta es, ¿por qué? Sobre el movimiento de Tornen and Killian, ellos dijeron expresamente que un movimiento social es aquel en donde un movimiento colectivo se está moviendo para promover o resistir un cambio social. ¿No te suena un poco similar a lo que están haciendo estos individuos? Para ser honestos, la definición de movimiento es algo que incluso los especialistas, los expertos, difieren bastante. Hay algunos que dicen que el movimiento solamente puede ser político, donde hay asambleas, donde hay reuniones. Hay otros autores donde opinan que no es necesario de que incluso existan reuniones físicas, que basta con que los usuarios, las personas que sean miembros, tengan un sentimiento de pertenencia y que estén haciendo algo hacia un fin en concreto, por alguna ideología, por algún cambio social o cultural. ¿Eso no te suena a algo? Porque te vas a dar cuenta de que todos utilizan los mismos términos, o todos utilizan los mismos argumentos y que todos se autocensuran entre sí. Ahora, la gran pregunta es, en caso de que exista en este caso un movimiento dentro de la filosofía del hombre libre, la razón es,
¿Cuál es esa finalidad? Para poder analizar esto, hay que analizar realmente cómo se está propagando este contenido que hacen estos usuarios. Y te vas a dar cuenta que hay algo que tienen todos en común, de que usan el anonimato. Para esto voy a usar el análisis en este caso, de Che Morpheus. Pero animar a la sociedad en conjunto a que las pongan en su sitio también. O sea, decir, mira, este es el modelo social que vamos a seguir. Quien rompan estas normas, pues seas mujer o hombre, pues habrán consecuencias. Habrán consecuencias. Cárcel, castigo, humillación pública también. O sea, mira, esta es la puta que se folló a tantos. Y no es por sonar machista, pero por eso a las mujeres las hay que controlar. Ya está. O sea, no se pueden dejar que hagan lo que les dé la gana, porque ellas mismas no saben lo que quieren hacer. Ellas se tienen que guiar por una autoridad más fuerte. En este caso, este individuo usa el anonimato porque dice que en España que se puede meter en problemas, porque esta filosofía entra en conflicto con muchos intereses y demás. Y tengo que decir algo, por mucho tiempo, muchas personas, incluido yo, creímos este cuento. Pero es algo bastante interesante porque entró en escena otro individuo que cambió absolutamente todo. Déjame ponerlo de la siguiente forma. Por un lado tenemos a Che Morpheus, donde él ha estado durante bastante tiempo metiendo bastante histeria, bastante pánico a muchas personas, concretamente a las personas que viven en España, diciendo que es prácticamente algo bastante peligroso, arriesgado, tener relaciones en España y demás. Es una persona que ha tenido a lo mucho 2, 3 novias y que de ahí decidió ser célibe y empezar a fomentar y propagar la filosofía del hombre libre. Ok, hasta ahí iba todo bien. Pero en el momento cuando empiezas a realmente analizar que este tipo lleva años que no vive en España y sigue creando miedo o paranoia en muchas personas respecto a cómo está España, es cuando empieza a existir muchas dudas. Sobre todo si consideras que de este lado tenemos a Rod Montana, alguien que abiertamente, a los 4 vientos, constantemente está diciendo de que él pertenece y que él le agrada y él fomenta la filosofía del hombre libre. Lo curioso de esto es de que esta persona, Rod Montana, no solamente vive en España, aparte de eso, tiene pareja, tiene novia. Y que yo he de pensar que Rod Montana ha tenido muchas más experiencias que Che Morpheus. Quédate un momento analizando lo que acabo de decir. Tienes un individuo que está diciéndole en el anonimato que se puede meter en muchos problemas y que muchos nos tragamos ese cuento. Mientras que en este lado tenemos a este otro individuo que se la está pasando de bomba y que él fácilmente podría empezar a organizar seminarios de la filosofía del hombre libre y no le pasaría absolutamente nada. Esta es la pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es una especie de paradoja y una especie de ironía que a un individuo que se refugia en el anonimato, una persona que jamás ha comprobado de que efectivamente el que esté en celibato sea por decisión propia y no porque esté forzado, jamás ha demostrado que efectivamente esté en celibato. Es muy fácil hablar desde el anonimato y decir de que has hecho miles de cosas, mientras que por otro lado a Rod Montana, alguien que ha tratado de dar un poco de cordura a la filosofía del hombre libre, ha sido severamente criticado por esta postura. Desde mi punto de vista considero de que es bastante fácil estar hablando, al menos eso es lo que yo he visto desde mi óptica, desde la comunidad de seducción, donde abundan muchos maestros de la seducción que realmente lo único que hacen es hablar frente a una cámara y que jamás nadie, ni alumnos, ni nadie absolutamente los ha visto poner en práctica lo que tanto dicen en teoría.
Si recordamos cuando decía del efecto embudo, que entre más te metes empiezas a encontrar nuevas cosas, te vas a dar cuenta de que realmente Rod Montana se queda en los conceptos y temas que realmente son benéficos para la mayor parte de las personas respecto a la filosofía del hombre libre. Te dice, ¿sabes qué? Pues si te quieres relacionar con una mujer, bueno, pues así está la cosa, toma tus precauciones y adelante. Pero por el otro lado, si entras en este caso con Che Morpheus, te vas a dar cuenta de que no tiene nada de sentido la parte de anonimato. Y que curiosamente, él sabe perfectamente de que esa condición de anonimato permite que muchos dentro de esa comunidad, muchos usuarios como Descartes, utilicen eso no como una forma de protegerse, sino como una forma de estar agrediendo a otros usuarios. La gran pregunta es, ¿de verdad crees que Che Morpheus no sabe lo que te estoy diciendo en estos momentos? Por supuesto que él sabe esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Quédate pensando por un momento si él llegase, aunque sea por un momento, en aceptar que lo que digo es real. Eso quiere decir que él va a dejar el anonimato. Eso sería aceptar que si bien es cierto que existen bastantes problemas en España, que hay muchas cosas que realmente hay que analizar, que hay que tener muchas precauciones, también sería reconocer que él ha estado exagerando demasiado, que él ha estado fomentando la paranoia, que él ha estado metiendo mucho miedo innecesario a muchas personas. El problema es el siguiente, que muchos quieren llegar a MGTOW, quieren pretender que viven en un país feminista, ultra feminista como en España, donde hay leyes absurdas, y quieren hacer ver que es posible ser MGTOW y tener novia. Ahí está el problema, que las dos cosas son incompatibles. ¿Cómo quieres tener novia en un país como España y llamarte MGTOW? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, la libertad se te reduce por la mitad. Si tenías 100 de libertad siendo MGTOW, ahora con novia tienes 50 de libertad. No eres MGTOW. Punto. ¿Te imaginas por un momento si se dejara de lado el anonimato? Una, se deslindarían totalmente de esos troles, de esas personas que francamente solamente son un polvorín que en cualquier momento puede estallar y puede manchar totalmente su filosofía. Segundo, que si dejan por fin, en este caso, la sombra, el anonimato, ¿te imaginas que empezaran a hacer congresos, seminarios, nada más quedadas? Quiero en estos momentos que quedes pensando sobre eso. ¿No crees que sería mucho más benéfico? Sin embargo, temo decirte de que eso jamás va a ocurrir, porque como he dicho, esto está diseñado en una especie de embudo, donde probablemente ni siquiera Che Morpheus está consciente del embudo en el que se encuentra, porque eso no es lo que interesa. Lo que interesa es de que te quedes enganchado en esto, que te quedes inmóvil, que en lugar de construir, destruyas. Y aquí volvemos a lo mismo. Por ejemplo, el caso de Carabé hace un video haciendo referencia a un artículo científico de que demuestra quién sabe qué tal cosa, y hay que aceptarlo. La mayor parte de las personas, en el momento que les dices que un artículo científico dice tal cosa, lo van a tomar como una verdad absoluta, sobre todo si ellos no están encaminados a realmente buscar o generar nuevo conocimiento. Si lo único que están buscando es encontrar nuevas referencias que refuercen su hipótesis que tenían previamente. Y es que este es el detalle, ese artículo me genera fuertes dudas de que sea un artículo de alto impacto. Y aquí es donde se pone bastante interesante, porque ya cuando nos empezamos a realmente analizar, nos ponemos a investigar esto, no para tratar de realmente comprobar nuestra hipótesis, sino para tratar realmente hacia dónde estamos yendo, es cuando todo empieza a tener una connotación diferente. Por ejemplo, la famosa ley de Briffault, que hay que aceptarlo, solamente porque dice ley, todos piensan que efectivamente es algo que es una ley, pero esto es bastante interesante. ¿Cuántos estudios crees que han hecho referencia a este estudio? Ninguno de alto impacto. Y lo curioso de esto es de que tienes que ponerte a pensar, a reflexionar, ¿por qué un libro de esta persona se hace repentinamente viral o famoso o como uno de los pilares o como una referencia, una fuente de información casi 100 años después? Deberías de cuestionarte eso. ¿Quién se puso realmente a desempolvar, sacar de la nada este libro y sacarlo, considerando de que es un libro de que no
tiene citas, que no tiene referencias. Y cuando digo citas referencias me refiero de que estudios actuales no lo toman como un marco de referencia. Obviamente, si tú te metes a la página Misterios de la Vida, obviamente ahí a lo mejor van a hablar de Ley Brief. Pero en cuanto te metes a realmente revistas reconocidas de interés internacional, te das cuenta de que hay algo raro ahí. Aquí es donde ya empieza a realmente generar bastantes dudas. Vuelvo a decirte, ponte a estudiar, ponte a realmente hacer investigación. Curiosamente, en el momento de que uno empieza a investigar cuál es el origen de la filosofía del hombre libre, quién la creó, quién la fundó, quiénes están dando la cara, resulta de que es muy difuso. Nadie sabe con exactitud. Pero de algo que podemos estar seguros, primero fue la píldora roja y de ahí salió la filosofía del hombre. La correlación, este vínculo que manejan tanto la píldora roja como la filosofía del hombre libre es innegable. Y curiosamente, ante la falta de información, en este caso con lo de la filosofía del hombre libre, empezamos a investigar lo más cercano, en este caso la píldora roja. Te vas a dar cuenta de que el fundador, curiosamente, es un político de Estados Unidos, un republicano. Los republicanos tienen fama de ser conservadores. Y curiosamente es aquí donde vas a empezar a darte cuenta de que hay mucho paralelismo entre lo que se está fomentando entre la filosofía del hombre libre, en este caso con la política, en este caso de los republicanos en Estados Unidos. Lo más curioso de esto es de que cuando empecé a investigar sobre esto, di con este artículo que decía de que por esto de la píldora roja, que de alguna forma apoyó o ayudó, fomentó, asistió a que Donald Trump fuera presidente. Yo he visto fotos y de hecho intento no ver fotos ni vídeos porque cada vez que la veo con los carteles, en serio, es en plan, pero en serio, me da mucho coraje verlas con los carteles, dándoles la bienvenida a gente que, lo dicho, es un proceso. ¿Quiere decir de que esto es prueba absoluta? No. Pero a mí me interesa llegar a la raíz de esto. Una de las cosas que fomentan mucho en los primeros niveles, por así decirlo, o nivel del embudo, por así decirlo, de la filosofía del hombre libre, es que ellos no siguen ninguna clase no tienen ninguna agenda política. Pero basta con que empieces a ver en ciertos usuarios, ciertos miembros, y te vas a dar cuenta de que al final empieza a relucir ciertos temas sobre migración, ciertos temas que curiosamente encajan bastante, en este caso, con la agenda que tiene Trump, con la agenda que tienen ciertos presidentes de ciertos países, con la agenda que tienen ciertos políticos. Algo que es innegable es que la mayor parte de las personas que entran a la filosofía del hombre libre son personas que están en medio de un infierno, que están atravesando un gran dolor, están pasando por un divorcio bastante complejo, y estas personas son bastante susceptibles de ser manipuladas. De hecho, de forma personal, yo siempre de que alguien entra en este estado, yo lo primero que les digo es de que primero vayan a terapia o vayan con alguna persona que pueda realmente sanar ese dolor, ya que tienen que entender de que mientras estén en ese estado emocional, su pensamiento no va a ser claro y van a ser presa de personas que pueden solamente manipularlos. En este caso, en la filosofía del hombre libre van a estar expuestos a muchas ideas que lo único que van a provocar es un aislamiento y reforzar esas ideas que previamente tenían. Algunos efectos secundarios es irritamiento, una gran hostilidad, una gran agresión, cambios de humor e incluso depresión. La misma filosofía promueve una división entre los que están dentro de la filosofía como ganadores, como personas que están despiertas, y que todos aquellos que están fuera de la filosofía tienen términos bastante despectivos hacia ellos. No solamente promueven el aislamiento, sino que solamente promueven una sola clase de pensamiento y una sola clase de diálogo. En el momento de que uno de los individuos se sale del cuadro, este individuo va a ser expuesto y en un linchamiento social, lo cual provoca que exista una gran restricción y autocensura dentro de la misma. Esto tiene un gran paralelismo con la doctrina del shock, un estudio muy famoso desde hace bastante tiempo que básicamente consiste en crear un problema de forma artificial o inducido. Después de eso se van a otorgar ciertas soluciones a
esas problemáticas. Una vez que el individuo ha solucionado su problema, al menos de forma temporal, ilusoria, en ese momento las personas que están manipulando van a empezar a crear su propia agenda. Esto tiene un gran paralelismo y te invito a que veas lo siguiente, el siguiente extracto de la doctrina del shock. Nuevamente te pido de que tú seas crítico, investigues mucho más, hables con más personas, consultes más fuentes. En lo particular yo te recomiendo de que jamás entres o tomes decisiones o acciones en un estado emocional que es extremadamente inestable. Debes de entender que si estás pasando por una situación complicada, hay personas profesionales que te pueden ayudar en ese aspecto. Una vez que estés calmado, podrás fácilmente discernir de lo que te sirve y de lo que no te sirve. Aquí tienes que entender que lo más importante es de que entiendas de que tienes que saber diferenciar de las personas que solamente te están manipulando para su propia agenda o no. The 1940s have been a decade of breakthroughs and developments in medicine and psychiatry. Scientists have developed a new technology to cure mentally ill adults. With the use of electroshocks, the minds of sick patients are being wiped clean, giving them a fresh start. On this blank slate, physicians then imprint a new, healthy personality. Remaking people, shocking them into obedience. This is a story about that powerful idea. In the 1950s, it caught the attention of the CIA. The agency funded a series of experiments. Out of them was produced a secret handbook on how to break down prisoners. The key was using shock to reduce adults to a childlike state. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears, and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. But these techniques don't only work on individuals. They can work on whole societies. A collective trauma, a war, a coup, a natural disaster, a terrorist attack puts us all into a state of shock. And in the aftermath, like the prisoner in the interrogation chamber, we too become childlike, more inclined to follow leaders who claim to protect us. One person who understood this phenomenon early on was the most famous economist of our era, Milton Friedman. Friedman believed in a radical vision of society in which profit and the market drive every aspect of life, from schools to healthcare, even the army. He called for abolishing all trade protections, deregulating all prices, and eviscerating government services. These ideas have always been tremendously unpopular, and understandably so. They cause waves of unemployment, send prices soaring, and make life more precarious for millions. Unable to advance their agenda democratically, Friedman and his disciples were drawn to the power of shock. The subject should be rudely awakened and immediately blindfolded and handcuffed. When arrested at this time, most subjects experience intense feelings of shock, insecurity, and psychological stress. The idea is to prevent the subject from relaxing and recovering from shock. Friedman understood that just as prisoners are softened up for interrogation by the shock of their capture, massive disasters could serve to soften us up for his radical free market crusade.
He advised politicians that immediately after a crisis, they should push through all the painful policies at once before people could regain their footing. He called this method economic shock treatment. I call it the shock doctrine. Take a second look at the iconic events of our era, and behind many, you will find its logic at work. This is the secret history of the free market. It wasn't born in freedom and democracy. It was born in shock. Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. There's one other thing I've learned from my study of states of shock. Shock wears off. It is by definition a temporary state. And the best way to stay oriented, to resist shock, is to know what is happening to you and why. Por un momento te has puesto a pensar qué te limita para modificar, en este caso, la filosofía, o que tú seas púa, o que tú seas vegano, o cualquier cosa, y que lo amoldes de acuerdo a tus necesidades, a tus percepciones, mientras que no conflictúes con otras personas. ¿Qué te limita? Absolutamente nadie. Porque se tiene que entender de que para que se cree nuevo conocimiento debe de existir diálogo, debe de existir una mesa de debate, debe de existir puntos donde haya críticas, y que si se está continuamente solamente con la idea de estar buscando fuentes que solamente vayan a de alguna forma comprobar una vez más tu hipótesis que tenías prevista, no estás haciendo investigación, no estás generando absolutamente nada. Esto realmente me llamaba demasiado la atención porque le veía demasiado paralelismo, en este caso con mi trayecto, en este caso en la comunidad de seducción. De que nosotros, en su momento, 2006, 2007, nosotros utilizábamos también anonimato porque en ese momento decíamos que nos daba vergüenza de que alguien se enterara de que teníamos problemas para ligar o tener alguna novia. Digo, obviamente no querías que nadie supiera. Sin embargo, rápidamente esto empezó a radicalizarse, a ponerse bastante extremo. ¿En qué momento la comunidad de seducción pasó de estar preguntando de que te gustaba una chica de clases a estar tratando de hacer el beso ciego, por ejemplo? Lo cual es totalmente reprobable. Le veía demasiado paralelismo en el sentido también de que en Púa todos tenían la obsesión de ser un macho alfa, de que nada más por pertenecer a la comunidad de seducción tú ya eras alguien despierto. Nosotros también usábamos la analogía de Matrix, de que prácticamente entrar a la comunidad de seducción era como entrar a la Matrix y conocer la píldora roja y demás cosas. Nosotros también lo utilizamos, y los que antes estaban en la comunidad de seducción no me van a dejar mentir sobre esto. La comunidad de seducción pasó de ser una bola de nerds que estaban solamente intercambiando opiniones para tratar de mejorar las formas en las que querían ligar, a pasar a algo extremadamente tóxico, donde ya la forma en la que querías relacionarte con las mujeres ya no era por ti, era solamente por competencia, porque querías mostrar a las mujeres como si fuera una especie de trofeo, como si quisieras mostrarlas como si tú fueras el super macho alfa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a analizar cómo empezaba a realmente a suceder cada uno de los acontecimientos, empieza a tener sentido todo. O sea, si consideramos que uno de los maestros de la seducción que más dinero hicieron, precisamente es David D'Angelo,
Y la razón por la que hizo dinero no es precisamente porque haya sido el mejor, no es porque haya contribuido demasiado. Sencillamente es porque el tipo se le ocurrió en su momento poner todo su conocimiento en forma de DVDs. Te vendía el programa y listo. Y de esto generó millones y millones de dólares, y no estoy mintiendo sobre esto. ¿Qué es lo que pasó? De aquí vieron mucha oportunidad, muchos oportunistas, muchos que no estaban ni siquiera listos para enseñar, y empezaron a estropear, a confundir, a realmente aprovecharse de muchas personas. Con esto quiero decir de que toda la comunidad de seducción no sirve, por supuesto que no. Con esto quiero decir de que la filosofía del hombre libre no sirve, por supuesto que no. Pero tienes que entender hacia dónde estás yendo. Y es que ese era el problema que yo tenía durante mucho tiempo. De que yo me atrevería a decir de que yo desperdicié demasiado tiempo, por ejemplo, utilizando el método indirecto, donde iba todo nervioso a estar preguntando sobre cosas, que la novia celosa, que un mejor amigo y demás cosas, y que no llevaba a nada. Eso no se concretaba en citas, eso no se concretaba en noviazgos o en tener diversión en lo que sea. Pero ¿qué es lo que pasaba? La misma comunidad te está de alguna forma autocensurando para que tú estés diciendo lo que está pasando, lo que tú estás sintiendo. ¿Y qué es lo que pasaba? Tú seguías en ese proceso y solamente perdías dinero, tiempo y energía. ¿Eso no te parece un paralelismo con la filosofía del hombre libre? Algo que algunos han estado pasando, de que hay algunos que lejos de sentirse liberados se sienten deprimidos, que tienen pensamientos suicidas. Hay continuamente muchos que me están mandando mensajes y que yo les digo, ¿sabes qué? Me encantaría ayudarte, pero yo no soy terapeuta. Te recomiendo de que vayas con una persona. En este caso, por ejemplo, ¿qué hace Carabé haciendo esta clase de videos? ¿Por qué no hace clase de sesiones donde personas que estén deprimidas, que estén tristes, compartan su situación con esta persona y esta persona lo haga de forma gratuita? O que incluso los que quieran hacer una agenda, una sesión individual con esta persona, bueno, pues adelante que lo hagan. Y es que ese es mi punto. Tenemos que abrir los ojos. Hay que entender de que hay muchos problemas y que van a seguir esos problemas mientras no abramos los ojos, mientras si continuemos en discusiones absurdas que solamente son de ego, que son infantiles, y que admito que en su momento yo también estuve en esa clase de camino, no vamos a mejorar, vamos a estar estancados. Los que están dentro de la filosofía del hombre libre tienen que entender que las cosas cambian y que no pueden estar continuando con estas agresiones de que solamente porque una persona opina o trata de realmente agregar algo a la comunidad. Por ejemplo, Utopian, de que dice de la píldora dorada, que alguien dice tienes que entender, a nadie le pertenece la filosofía. Si tú la quieres modificar, hazla. Uno de los graves problemas que tuvimos en la comunidad de seducción es que sencillamente absorbíamos todo lo que nos llegaba de Estados Unidos, lo que nos llegaba de Australia, de Inglaterra, y lo repetíamos como loros. No teníamos una capacidad de realmente comprender lo que estábamos leyendo y realmente lo único que hacíamos era repetirlo. Esto es lo que hacían muchos que realmente lo único que hacían era estar traduciendo. Y para esto no podemos caer en cuestiones de egocentrismo, de arrogancia, de decir, no, es que esto es perfecto. Por favor, siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay formas de mejorar las cosas. Y esto lo estoy diciendo no porque me interese de que Che Morpheus, Latin o otro de estos creadores de contenido realmente hagan caso de lo que estoy diciendo. Lo estoy haciendo porque hay muchos que en estos momentos están pasando por un momento bastante conflictivo, bastante problemático, y que ellos, por pensar de que la filosofía es cuadrada, no encuentran una salida, y que eso puede llevarles a tomar una decisión equivocada. Así que en estos momentos te extiendo la invitación de que tú dejes de ser solamente un borreguito que solamente está siguiendo lo que están haciendo otros creadores de contenido en otros países, como por ejemplo como de Estados Unidos, Inglaterra o demás, y tú seas original, tú trates de poner tu granito de arena, tú trates de mejorarla. ¿Quién decidió de que no puedes mejorarlo? ¿Quién decidió que no puedes modificarlo? ¿Quién decidió que no puedes aportar nada? Nadie. En mi caso en particular, me he dado cuenta, algo que he estado realmente reflexionando durante bastante tiempo, porque bueno, hay que decirlo, mi parte de expertise, por así decirlo, es las dinámicas sociales, todo lo que tenga que ver con ligue, con seducción. Y algo que realmente me ha cuestionado bastante es, ¿cómo es posible de que dos personas que estén usando lo mismo tengan resultados tan diferentes? ¿Por qué hay personas que encontrar la comunidad de seducción fue lo peor que les pudo haber ocurrido, y otras personas que es lo mejor que les haya ocurrido? Y es cuando realmente entendí
El problema es que para muchos la comunidad de seducción, cuando dicen, ¿sabes qué? Quiero entrar, quiero ser púa o lo que sea, instantáneamente crean una barrera, crean un círculo. Y ellos mismos se limitan a aprender otras cosas. ¿Sabes qué? Yo en estos momentos te digo, ¿sabes qué? Si tú eres púa, aprende de la filosofía del hombre libre, aprende de yoga, aprende de veganismo, aprende de cómo, de defensa personal, aprende de cualquier cosa, todo lo que creas que te pueda mejorar, no te limites. Y este es un problema que le veo mucho paralelismo, en este caso con la filosofía del hombre libre. Que hay muchos que, ok, vale, ya entendiste cómo opera la mujer, pero amigo, solamente te la pasas viendo estos videos, no estás haciendo nada, no tienes objetivos claros, no tienes metas, no tienes absolutamente nada. Tienes que empezar a construir tu vida. Y esto no quiero que caiga en el cliché de decir, no, es que tú solamente tienes que ser positivo y demás. No, la vida es jodidamente difícil, no es justa. Así que si tú estás en estos momentos en una situación difícil, complicada, que no estás en un privilegio, que no naciste con cierta genética, que no naciste con cierto dinero, con ciertas habilidades, por lo que haya sido, te tengo noticias. Tú no te puedes dar el lujo de seguir perdiendo el tiempo. De hecho, ni siquiera quiero que te suscribas a este canal. No quiero que me vuelvas a ver jamás en esto. Prefiero 1000 veces de que estés realmente usando este tiempo en algo que realmente te deje a tu desarrollo. En este caso, a tus objetivos. No solamente al corto plazo, a largo plazo. Que entiendas de que no solamente el estar con mujeres que son tóxicas te va a hacer de que pierdas tus objetivos. Sino que también estar perdiendo el tiempo con amistades que realmente no están haciendo nada para construir en base a tus objetivos, eso también es perder el tiempo. Una de las dudas más frecuentes que me hacen es ¿por qué insisto tanto en los temas de la filosofía del hombre libre? ¿Por qué insisto en los debates? Y la respuesta es bastante sencilla. Es porque ellos me han proporcionado la retroalimentación que he necesitado para poder realmente entender la dirección, la dimensión y sobre todo hacia dónde se tiene que expandir para realmente darle solución a los problemas que prevalecen al día de hoy, donde hay varias personas que tienen sufrimiento, dolor, confusión o incluso frustración. Y que curiosamente me he dado cuenta de los problemas de usar una etiqueta que solamente te restringe, te aísla, solamente te hace ver en un solo sentido. Incluso en mi caso, por estar usando la etiqueta Pick-up Artist, en más de una ocasión entré en situaciones infantiles, egocéntricas, sin sentido o de fanatismo que realmente no aportaban absolutamente nada, no construían absolutamente nada. Y es algo que realmente me disculpo y es algo que realmente me he dado cuenta de que realmente es algo que tiene que mejorar. Es por eso que al menos en lo que concierne a mi persona, en estos momentos rechazo el uso de etiquetas y sencillamente voy a usar las ideas, conceptos que mejor vea oportunos para los problemas que existen al día de hoy. También, para ser honestos, este video realmente lo hice con un solo fin: para evitar los comentarios que vas a ver al final, que son personas que, lejos de sanar, están movidas todavía por un gran rencor. Así que quiero fomentar el diálogo, quiero fomentar la construcción de nuevos puentes, de nuevas vías de crear, en este caso, conocimiento. Y en caso de que tú estés pasando por un mal momento, quiero que entiendas de que no te puedes aislar. Es necesario que tengas más a tu disposición. A los creadores de contenido realmente les extiendo la invitación, y a la audiencia en general, que realmente reflexionen si lo que hacen fomentan o previenen los comentarios como el que te voy a mostrar. Hasta luego.